Cuéntamelo para contarlo. Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuéntamelo para contarlo? Estamos aquí en Museo Privado Remedios. Híjole, estamos y estoy sintiendo una sensación, como que me invade toda de esta historia que nos van a contar. Es una historia que el propio maestro Rodrigo, que ahorita lo van a ver, nos va a contar que le ha pasado y que esto es completamente real, de su viva voz, de lo que ha vivido él y junto con el doctor Eduardo. Tienen muchas historias que comentarnos. Una de estas es la que más les ha impactado y es la que le vamos a llevar a usted, querido auditorio de Cuéntamelo para contarlo, una historia completamente real. Se llama La Niña del Museo. Y bueno, pues le damos la bienvenida aquí al maestro Rodrigo. Gracias. Primeramente, un gran agradecimiento, maestro, por recibirnos en su museo y bueno, y contarnos esta historia. Muchísimas gracias, maestro, de corazón. A usted también, doctor Eduardo, le damos nuestro más sincero agradecimiento de parte mía y del canal Cuéntamelo para contarlo, porque son historias reales que pues tenemos que contar de alguna manera porque las vivimos, las estamos viviendo y tal vez esto no sé a dónde pueda llegar, pero tenemos que ver esa otra parte de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, pues, estamos con ellos y pues adelante, maestro. Gracias. Rodrigo, con la historia La Niña del Museo. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, pues la Niña del Museo es una historia pues meramente de aquí, de nuestro espacio. Tiene una connotación en este sentido histórico de inicio, porque cuando nosotros hacemos el hallazgo del padre Pedro Loíza por ahí del año 2022, en la parte de la bóveda nosotros encontramos esta pictografía. De acuerdo a los estudios que hacen las autoridades, esta pictografía la pinta el mismo padre Pedro Loíza durante su tiempo en vida. Esta pictografía de manera muy particular relata algunos sueños que el mismo padre tenía, entre ellos la aparición de una niña. Aquí vemos la figura en la cual él se autopintó y de este lado pues está viendo precisamente la aparición de una niña. Dentro de los mismos sueños pues vemos precisamente toda la analogía que él encuentra dentro de este proceso religioso, hasta inclusive llegar al punto en el que él tiene la aparición de dos lamias. Las lamias en la parte artúrica estamos hablando de un tema muy particular de que son demonios, pero la niña, que es el punto donde nos vamos a centrar el día de hoy, aparentemente es esta figura histórica que sigue prevaleciendo y sigue apareciendo pues en este entorno. Por ahí nos podemos retomar o regresar hacia la parte de la infancia de todos los que vivimos aquí, de mis hermanos. Nosotros somos dos varones y dos mujercitas en este sentido. Y en la parte del cuarto del medio, donde se encuentra el túnel, ahí dormían mis hermanas. Ellas hace muchos años, por ahí más o menos de 1988, ellas ya relataban escuchar ruidos de una niña que pues tendía mucho a jugar, sí, particularmente. Sobre pasillo, también mi mamá en algún momento dice que llegó a encontrar a una niña con un vestido blanco, vestido largo, con sus pequeñas sombreras, y dice mi mamá pues que se le hacía raro porque ninguna de mis hermanas vestía así. Uh-huh. En este punto nosotros hemos encontrado inclusive temas muy particulares durante el tiempo que estuvimos viviendo por este tipo de manifestaciones, tanto así que cuando estuvimos haciendo la restauración del museo el año pasado, cuando tomamos una foto sobre pared, se puede ver la imagen de una niña precisamente en una de las paredes. Entonces, podría ser, o habría la hipótesis de que esta niña, y que históricamente que aparece dibujada en el cuento del padre, o en la pictografía del padre, es la misma niña que nosotros hemos tenido en apariciones. Recuerdo también
como parte de este proceso, en esto que nosotros vemos ahorita como una pared de ladrillo, anteriormente teníamos nosotros lo que viene siendo un ventanal de madera, y en la parte de arriba de este ventanal de madera teníamos unas micas que se permitía ver al menos la imagen, no con claridad, pero sí la imagen de una persona cuando bajaba. Yo recuerdo, ya estando casado con mi esposa, que venía de cenar, de comer con mis papás. Eso fue más o menos por ahí en el 2020. Venía a comer con mis papás y traía un garrafón y mi papá me abrió. Entonces nosotros vimos cómo claramente de la escalera iba bajando una niña y mi papá pensó que era mi esposa. O sea, no solamente la vi yo, también lo vio mi papá. Entonces, en eso me dice mi papá, ¿sabes qué, hijo? Pues ya aquí está tu esposa, mira, ya viene bajando. Si tú gustas, aquí pues ya te dejo. Y yo vi claramente cuando se dio la media vuelta y subió, pero a prisa, las escaleras. Yo agarro el garrafón, me paso a tu pobre casa, estoy ahí en la sala y lo primero que hago es que exclamo un grito o un llamado de decir, amor, ya llegué. Ajá. Pues de repente que me voy dando cuenta que no me contestan. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque yo vi precisamente que una persona subió. Mi papá dice que pues una niña particularmente. Recuerdo que seguí recorriendo pasillo hasta llegar al fondo de la casa, donde evidentemente si estaba ahí tendría que estar. Sorpresa, no había ni una sola persona. Entonces, ciertas noches, en ciertas ocasiones, nos ha tocado casos, a mi esposa le tocó muchas veces, de que nos encendían televisores, nos encendían grabadoras, los juguetes cuando estábamos chicos nos movían los juguetes de los cuartos, se escuchaban las risas de una niña, se escuchaban canicas tirarse sobre pasillos, se escuchaban pasitos corriendo. Y particularmente ahorita me estaba acordando, recién casados estaba con mi esposa y ella no sabía lo que pasaba en esta casa. Fue por ahí a la semana de que estábamos casados, fue en diciembre. Estábamos recostados los dos y de repente escuchamos unas risas. Y cuando escuchamos las risas, se escuchó como que alguien saltó del sillón porque escuchó el movimiento del sillón, el resorte del sillón, y que se escuchó cuando cayeron al piso de la sala. Y se escuchó claramente cómo empezaron a correr por toda la sala, pasando por el pasillo a un lado del cuarto donde estamos durmiendo, hasta la cocina. Y ahí se escuchó como un estruendo, como si hubieran tumbado platos. Me acuerdo que mi esposa se metió entre cobijas, pues yo también salí pues atemorizado, porque pues yo no pensé que fuera una entidad o una manifestación. Yo pensé en su momento que alguien se había metido a la casa. Y lo primero que hice fue levantarme para ver quién se había metido. Vi la puerta de aquí de la entrada de la sala, estaba cerrada con llave. Recorrí todo el pasillo hasta llegar a la cocina y no encontré ningún plato roto. Entonces, de ese tipo de manifestaciones se han presentado recientemente. Hoy a las 4 de la mañana, siendo el día de ayer, Día de Reyes, le regaló una pequeña cocineta que tienen de sus ruidos. Cuando mueves la perilla hace el ruido de una cocineta encendiendo y luego después se escucha la ebullición del fuego de la misma cocineta, porque ese es uno de los del juego que tiene. Como a las 4 de la mañana empecé a escuchar que mi niño se empezaba a mover. Y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, debe de querer un bibi, pero entonces en eso empecé a escuchar tac, 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 pin, que prende el juego. Y entonces en eso mi esposa me dice, se encendió el juego. Me levanté y cuando me levanté y me acerqué a la sala, la cocineta estaba encendida y estaba parpadeando la luz del juego de la cocineta. Y lo apagamos. Entonces, es algo como muy... desde hace mucho tiempo que nosotros hemos estado viviendo y que inclusive a mi amigo el doctor ya le tocó presenciar algo muy similar con una radio.
que nosotros nos encontrábamos precisamente, y por eso me gustaría que él platicara la vivencia, que inclusive ya como alguien externo a la familia, pero con todo el cariño que le tenemos y el aprecio. Muchas gracias. Bueno, primeramente, nuevamente soy su servidor, el doctor Eduardo Sendejas, amigo y socio del maestro Rodrigo. En lo particular, a mí cosas visuales no me ha tocado observar, y he estado en contacto mucho tiempo con lo del museo, con parte de limpieza del panteón, arreglos, cositas, detallitos que podrían ser algo como para que en cualquier persona le manifestara o le diera algo así como un sentir, pues no normal, dirían muy paranormal. Pero en lo particular a mí lo que me tocó, que estando en el panteoncito, arreglando unas plantitas, unas florecitas, yo agachado trabajando, se encendió la radio que traigo, porque mi amigo Rodrigo se queda o estaba por acá afuera, perdón, aquí al entrar, y yo estaba hasta el fondo para estarnos comunicando por lo que se vendría de gente que venía a visitar el museo para las primeras citas o en intermedios, pero eso tocó que fue temprano. Se me encendió el radio, escuché totalmente lamentos de, pues como si hubiera sido semejante a los ruidos que teníamos simulados de un fantasma, de unas proyecciones que hicimos para que la gente pues tuviera algo de alusión al Día de Muertos, al Halloween, pero sobre todo para estas fechas. Pensé yo que mi amigo me estaría haciendo alguna broma al radio, y yo escuchando los lamentos y todo, dije, bueno, Rodrigo mi amigo está calando, me está haciendo alguna broma. Yo seguí en lo que estaba haciendo, trabajando. No le tomé mucha importancia ni me dio miedo. Ya hasta 40 minutos, una hora, que le pregunté que si estaba calando los radios, y me dice no. Le dije, es que yo escuché todos los lamentos así, semejante a esto, aquello, y fue, yo creo que aproximadamente de 8 a 10 segundos, que si tú te pones a contarlos y escuchar, pues eso se hace eterno. No me dio miedo, mas sin embargo, pues dije, bueno, es un ruido que yo nunca escuché, ni semejante al que ya se había escuchado en las proyecciones que teníamos allá hasta el fondo, pero era mi radio el que estaba haciendo esos lamentos. Y pues esa fue para mí una experiencia que a quien diga o esté o sea incrédulo de cuestiones fuera de lo normal o algo así por este estilo, que no sea incrédulo, porque cuando menos piensas, ahí tienes algo que en ti nunca lo sentiste, o algo en ti nunca se manifestó. Para mí es una experiencia, pues se puede decir como parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí, que lo tomo no a la ligera, pero lo tomo con mucho respeto, y que creo que eso puede servir para no estar pensando en que todo sea una falsedad, todo sea un invento, todo esto de las historias que la gente platica sean cosas de invención. No, yo pienso que hasta que uno tiene una experiencia, empieza con una credibilidad propia, en donde ya no te deja más duda de que aquella gente sintió o vio, pues tú te quedas pensando, dices, su razón la tendrá y no debes de dudarlo. Para mí esa es una experiencia
que es la única que he tenido ahorita. Pero pues esperando en Dios que todo sea tranquilo. Muy bien. Sí, yo quisiera preguntarles, ¿han tratado de contactar a la niña o saber por qué una niña se aparece aquí? Bueno, nos hace la historia desde que encontraron al padre, ¿no? ¿En cuánto tiempo dice? En el 2023. 23. Sí. Sí, entonces ustedes no han contactado, no les ha nacido contactar a esta niña, o sea, hablarle o no sé, ¿no les ha nacido ese contacto con ella? ¿O ya están como más familiarizados con los eventos que les pasan? Pues particularmente sí estamos algo ya familiarizados con ello. Hace muchos años con un amigo y sacerdote, precisamente que pues él es de la ciudad de León y ofrecía oraciones de liberación. En este sentido a mí me tocó platicar con él y comentarle la situación muy particular. Él me comenta que entre más busques tú a la manifestación se hará llegar en ese sentido, pero entre más lo ignores, intentará ya no comunicarse precisamente en esta parte. Tiene sus riesgos el hacer una comunicación de este tipo, y más teniendo en este caso yo un bebé en casa, sí es un poco más complicado, porque la recomendación del sacerdote era, pues ahorita que estás con tu esposa, lo puedes hacer, pero ya teniendo tú un bebé, sí representa algo más complejo para tu hijo, o para tu bebé, o porque en ese momento no sabemos si va a ser nena o nene. Entonces, inclusive creo que una de las partes más sensibles en este tipo de recepción de manifestaciones lo pueden lograr, me he dado cuenta, los animales, particularmente los perros y los gatos, y la otra son los niños. Aunando ese tema, en el tema del contacto, nosotros adoptamos a un perrito de la calle por ahí como en el año 2019. Este perrito ya después, cuando creció y estuvimos haciendo los primeros retrabajos en el panteón, el perrito parecía jugar solo. Es como si estuviera jugando con alguien, como si alguien se acercara, lo agarrara, ponía su cabecita así al aire, como si alguien le estuviera sobando su cabeza. Pues, me llamaba mucho la atención porque pues a veces se ponía de esa manera. Los dos perritos que ahorita tengo, que son chihuahuas y que ya están grandecitos, tienen más de 10 años conmigo, más de una ocasión recuerdo que me llegaron a ver a los pies y me empezaron a gruñir. Entonces yo siento que sí hay una percepción por parte de ellos. Cuando nosotros teníamos el restaurante en el 2017, recuerdo que varias veces ingresaron hijos de algunos clientes, como por ahí entre los 4 y los 7 años, y llegaron a mencionar que por qué teníamos una niña en la cocina parada, que la niña nada más cuando ellos pasaban a entrar al baño los saludaba, ellos se detenían a saludar y nada más les sonreía, y ellos se metían al baño y salían, y la niña seguía esperándolos en la cocina, de aquí de la parte de abajo. Entonces ellos manifestaban la aparición de ella en esta parte particular. Entonces un encuentro de esa naturaleza implicaría a lo mejor cosas muy particulares, alterar el ambiente en el cual se encuentra esta manifestación, y pues sí decidimos ahorita pues mantener tranquilas las energías. Muy bien, excelente. Y fíjese que retomando también lo que dijo el doctor, nuestro canal busca eso, que sean reales, que no sea nada que alguien se imagine, o que me contó X, que le contó Y. No, nada de eso. Queremos recuperar estas historias completamente verídicas de a quien le pasó. Sabemos que hasta el momento así que hemos captado algo así. No me dedico a lo paranormal, quiero rescatar estas historias, pero sí he investigado también mucho y me gustan todos estos temas, y no hay
pasan mucho, ¿no? De que, ay, se ve o que esto, pero realmente así captado no está, nunca he visto algo así captado al 100%. También me han pasado muchas cosas a mí. Por eso creo que sí debemos ser respetuosos con el ambiente, como usted lo dice, y pues ser veraces en estas historias. Sí, en estas historias, porque no sabemos qué nos pueda pasar o qué hay después de lo que nosotros vivimos. Por ahí hay una película que se refiere a eso de, no sé si la han visto, se llama Los Otros. Sí. Esa película que te deja como que una reflexión de quiénes son los otros, nosotros o ellas son. Y así, entonces, pues es bonito rescatar estas historias. Sí. Es muy importante lo que mencionaron, lo que mencionó el doctor, y lo que menciona usted, de dejar esto tranquilo, como debe de ser. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, esta casa siempre se ha destacado junto con la casa de al lado, que es de uno de mis tíos. Y no sé si aquí con mi tía particularmente lo hayan vivido, pero estas dos casas particularmente, antes de que nosotros viviéramos aquí. Esta es, pues obviamente viene desde mi tatarabuelo, pero se caracterizan por ciertas energías a nivel sobrenatural. De hecho, aquí no solamente sería la aparición de una niña, sino también de un señor adulto, ¿sí? De una persona joven, también de un hombre, de una mujer, que nosotros la asociamos mucho con Vicenta Ramos. Sí se ha logrado percibir sus manifestaciones del padre. En algunos momentos en esta casa se ha llegado a percibir el olor a incienso, o sea, particularmente a flores, sin necesidad pues particularmente de nosotros meter el olor, sino emanando solito por su propia naturaleza. También nos llegaron a pasar cosas no tan gratas, ataques. Particularmente, un ataque no es de te pego, sino un ataque, tampoco diría como que se te sube el muerto, sino que tú conscientemente sientes cómo la entidad te aborda. Yo soy pues como escéptico porque creo mucho en la ciencia, pero como tú dices, hay cosas que no se pueden explicar por más que le des vuelta, en el sentido de inclusive recuerdo una vez un chivo cómo se sentó en una piedra de los que teníamos allá en la parte de atrás. Recuerdo cómo una vez llegué tarde aquí a tu pobre casa y cuando abrieron la puerta del cuarto de mis padres salió alguien y con la luz apagada se escuchaban unos chanclazos que iban hasta llegar a la cocina y después me doy cuenta que nadie estaba aquí en la casa más que yo. Y eso lo viví, o sea, y no te puedo explicar. No encuentro esa parte científica de si fue un ruido, si haya sido en la calle o qué haya pasado, pero son cosas muy especiales que se viven en esta casa, pero es natural porque si tienes 17 cuerpos en zonas de criptas abajo y 22 en un panteón en la parte de atrás, tienes más de 30 difuntos y algunos de ellos seguramente todavía buscando la luz. Quizá más. Sí, quizá más también porque no está todo al 100% explorada. Sí, pues sí. Pues por un lado es muy, bueno, para mí y para mucha gente seguramente es muy importante este museo. Sí. De verdad es muy importante por toda la historia que nos está dejando. Así es importante darla a conocer porque es una historia y es bonito conocer este tipo de historias, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. A lo mejor no sabemos, pero pues a veces vivimos nada más así al día y no prestamos atención a lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, estamos dejando a un lado la historia real que nos pertenece a todos los que vivimos en este pueblito. Más sin embargo, se está perdiendo la tradición de que el adulto mayor relate sus vivencias o precisamente estas generaciones
quizá también parte de eso no se arrima mucho al adulto mayor. Se ha estado perdiendo esa armonía de comunicación, incluso familiar, en donde una de las pretensiones es que Museo Privado Remedios de Pénjamo esté dando a conocer una realidad que no son mitos ni leyendas aquí en nuestro pueblito de Pénjamo. Es un rinconcito hecho realidad y queremos que eso se siga preservando, conservando para nuestras nuevas generaciones y platiquen historia, se enteren de historia y sepan que todo esto conlleva a una riqueza cultural de nuestro municipio. Así es correctísimo. Sí. Muchísimas gracias, les agradezco por esta historia. Gracias. Y pues a usted también, doctor, le agradezco muchísimo su colaboración, las historias, porque nos están dejando lo que ya marcó el doctor, estas historias verídicas, reales, y que en un momento nuestras generaciones las tienen que conocer. ¿Qué sucedía antes? ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Quiénes lo descubrieron y cómo lo han vivido? Y les agradezco muchísimo esta parte. Muchas gracias, maestra. Y yo les aseguro éxito, porque son unas personas de mucha luz. Gracias, maestra. De mucha luz de verdad. Gracias, de mucha muchas luz, gracias, de mucha maestra. paz. Se siente su paz, se siente su luz y se siente esa tranquilidad de a pesar de que han encontrado, no a pesar, pues de todo lo que han encontrado, no se han puesto en ninguna situación así como que exagerada, así siempre como muy centrados, muy concentrados en lo que están haciendo y pues rescatar eso, lo verdadero, la historia verdadera. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, de Cuéntamelo para contar. Gracias, maestra. Y a ustedes, mis amigos, pues también les doy las gracias por seguirnos, por estar con nosotros, deseándoles que este año sea el mejor, que tengan mucha paz, mucha tranquilidad, mucha salud y sobre todo mucha economía. Ánimo y hasta la próxima. Cuéntamelo.